esto es así, porque en realidad todo este año fue un año de extrañar, un año de desear encontrarnos y por otro lado sentir que muchas de ustedes, la mayoría todas, yo creo, estaban de una forma o de otra en mi rol en este año difícil se tornó un poco complementario y en realidad asesorar no era tan indispensable como operar y como actuar y realmente yo sentí que era casi a lo largo de tantas décadas el primer año que yo no estaba en las escuelas, ni virtualmente ni personalmente. Entonces eso me produjo bastante tristeza, pero yo soy bastante resiliente para superar la tristeza y rápidamente busco motivos de alegría, sobre todo cuando vuelvo a ver tantas caras conocidas y tantas otras que no conozco y que acudieron a la propuesta. Entonces yo creo que a este encuentro lo vamos a llamar un acompañamiento recíproco. Nos estamos acompañando unas a otras de muy distintas maneras, pero acompañándonos. Y para empezar, la otra cosa que quería comentar es que hace más o menos 5 o 6 años se publicó mi último libro, de momento creo que va a ser el último, no tengo perspectivas de otro. De escrito sí, escribí muchísimo. Quiero contarles que como no podía hablar con mis alumnas, no podía hablar con mis pares, no podía hablar en las escuelas, escribí como 4 artículos, que algún día ya los juntaremos y los irán recibiendo. Entonces, pero de todas formas, volviendo para atrás, en relación con el libro que se llama La escuela de hoy entre la quietud y la turbulencia, tiene 5 años de vida, o sea que está en salita de 5 ese libro. Y yo, cuando terminé de escribirlo, quería llamarlo La escuela está vieja. Y en realidad, como la escuela está vieja, mis editoras rápidamente me lo descartaron. Me dijeron que no, que de ninguna manera que ese título no era un título adecuado poner que la escuela estaba vieja. Entonces fue así que yo le puse la escuela de hoy, que es la escuela de hace 5 años, entre la quietud y la turbulencia. Fíjense que en realidad entre la quietud, si en aquel momento había turbulencia, hoy digamos es como que ya el avión capotó. Si hablábamos de la turbulencia en aquel momento. Y en el primer capítulo me di el gusto y le puse La escuela está vieja. Porque bueno, ya no era el título de la tapa, pero yo hablaba de la escuela vieja. Todo este año volví muchas veces a ese recuerdo y volví muchas veces a lo que digo en ese libro, pensando que la escuela tenía que cambiar, pero qué lento que era, qué costoso, cómo no cambiaba, cómo seguíamos atados a viejos hábitos, a viejos contenidos, o de pronto avanzaban los contenidos pero no los formatos, nuestros roles se movían poco. Bueno, de golpe la realidad es que todo eso que yo pensé que iba a llevar tanto tiempo y que a lo mejor nunca se iba a dar, se dio de golpe. Directamente estalló la pandemia, apareció esto brutal que nos conmovió en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos de todos los roles, en los aspectos de haber perdido la escuela como lugar de hospitalidad, de que las casas se hubieran transformado en los lugares de acogida y las escuelas estuvieran vacías o las escuelas estuvieran cerradas en los comienzos de cuando esto se desató. Entonces, de alguna manera, irrumpió el cambio de una manera que no hubiéramos buscado y que nos encontró desarmados totalmente a repensar y a crear una escuela nueva, como de pronto se creó. Es decir, fue un cambio forzoso,
pero los escenarios cambiaron, cambiaron los tiempos, cambiaron los contenidos, cambiaron incluso los personajes, cambiaron absolutamente todo de golpe. Y bueno, y ahora nos tocará un tiempo de procesar, evaluar, repensar, porque la escuela nos ganó de mano. No creímos, nosotros omnipotentemente creímos que los educadores íbamos a cambiar la escuela, y resulta que esta nueva escuela que se impuso nos está cambiando a los educadores. Más movimiento no se pudo dar. Realmente le cedo un poco la palabra a Laurita porque yo soy muy abusadora de la conversación y quiero que Laura se incorpore en este momento con su propia mirada, ¿no? Que por supuesto hemos compartido, pero ¿estás ahí, Laurita? Estoy acá, ¿me ves? ¿Me ves? Ahí te veo, sí, sí. Perfecto. ¿Se me Sí, sí, escucha sí. bien? Sí, bien. Sí, te escucho muy bien. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, Silvia. Vino esta pandemia a sacudirnos, a hacernos repensar una nueva escuela, ¿no? Porque veníamos peleando con la tecnología, eh, sobre todo en el nivel secundario, ¿no? Veníamos peleando con el celular sí, el celular no, lo permitimos, se distraen, ¿qué hacemos? Y de repente, de tanto pelear con la tecnología, la escuela empezó a funcionar a través de la tecnología. Y entonces tenemos como que empezar a pensar todo de nuevo, ¿no? ¿Qué nos pasó? Por allá por el 2001, Burbules y Callister nos hablaban de que las tecnologías no eran solo un conjunto de herramientas, sino también un entorno, un espacio donde ocurrían cosas y donde la gente realizaba interacciones humanas. Creo que hoy lo estamos comprobando, ¿no? Todas estas cosas con las que uno podía acordar o disentir o decir, bueno, esto lo tomo, esto lo dejo para más adelante, de repente se nos vino encima y tuvimos que empezar a amigarnos con la tecnología y empezar a considerarlas, ¿no? Como un territorio potencial de colaboración, de aprendizaje, de enseñanza, y donde realmente en este momento transcurren las relaciones humanas. Sí, yo pensaba en realidad que cuando hoy la vedette, porque es interesante en este diálogo que nosotras por supuesto ya tuvimos antes de hoy con Laura, y a lo largo de muchos años que nos conocemos vamos intercambiando estas ideas, es evidente nuestra diferencia generacional. Y es interesante cómo, de alguna manera, yo represento lo que, yo diría, no lo que tiene que cambiar, sino lo que vinimos haciendo hasta ahora y lo que ya se empezó a hacer en los educadores más de avanzada, y lo que se seguirá haciendo y lo que seguirá creciendo, lo que Laura mencionaba de la tecnología, y cómo tenemos que integrar esos dos mundos, ¿no? Cómo tenemos, por ejemplo, en esta pandemia hubo algo que no tiene que ver con la tecnología, pero que sí tiene que ver con algo de lo que es como más estable que lo que sería esta improvisada o este diálogo que estamos teniendo nosotros, que ni siquiera es personal, que es virtual, que tiene que ver con los protocolos, ¿no? A raíz de la emergencia de la pandemia, el protocolo empezó a ser la vedette de la función, y de alguna manera todos los días están apareciendo protocolos nuevos. Esta semana ustedes ya abrieron una semana con nuevos protocolos de cosas que van a pasar en las escuelas, y en realidad el protocolo etimológicamente, que por proto tiene que ver con de origen, como de base, como
lo que hay que seguir, lo que hay que responder, vendría a ser como una especie de reglamento, en realidad también el protocolo fue afectado por la pandemia, porque también el protocolo está cambiando todos los días, porque yo me doy cuenta que los educadores se vuelven locos y dicen, pero si hasta ayer teníamos que hacer así, así, así. No, pero hoy tenemos que hacer así, así, porque el protocolo que nos llegó, y resulta que el protocolo tampoco se volvió estable. El protocolo también tiene una vida muy, muy fugaz, ¿no? Una vida muy, muy limitada, porque es válido hoy, pero de pronto no es válido ya mañana, porque mañana se incorporaron los chicos en otra medida, o cambió para los maestros, o para los profesores especiales, o para los ámbitos físicos que se utilizan. Entonces, realmente lo que creo que lo único estable que se da en este momento es el cambio. Yo he llegado a la conclusión de que para que nos aflijamos menos, tal vez una mirada nueva sería decir que, bueno, lo que tenemos la seguridad de que está es el cambio, es lo cambiante, ¿no? Pero yo creo que, a ver, Laura, ¿vos qué pensás de esto? Y sí, yo creo que estamos instalados en el cambio constante y tenemos que empezar a pensar en lo incierto, ¿no? Tenemos que acostumbrar a navegar en la incertidumbre eh, y también pensando en, bueno, cómo preparar a estos estudiantes para transitar esta incertidumbre de acá a un futuro, ¿no? Yo creo que un buen profesor para el siglo XXI es un docente que prepara a sus estudiantes también para un futuro incierto, ¿no? Muy cambiante, que quizás dentro de unos años cuando se reciba ni siquiera estamos pensando ni sabiendo cuáles van a ser las profesiones que van a estar en ese momento, ¿no? Accesibles para ellos. Así que creo que más allá de todo esto que nos está pasando y cómo va a ser la vuelta al colegio o cómo va a ser la vuelta a la virtualidad, si nos toca el año que viene hacer combinado, es también replantearnos un poco cómo es esto del cambio, la innovación, no solo pensando en la tecnología, sino también en la pedagogía. Sí, yo también sentí, por ejemplo, algo que se dio de una manera muy marcada, es como que el ámbito que era nuestro hospedaje, que eran las escuelas, de alguna manera igualaba la virtud del ámbito de la escuela, era que nos ponía a todos en igualdad de condiciones. Y cuando el ámbito pasó a los hogares, en distintas medidas, según cada una su tipo de escuelas, los distintos formatos, etcétera, ahí ya pasó a depender más de con qué contaban en sus casas los chicos, con qué recursos tecnológicos o incluso espaciales, con qué horarios disponibles en el caso de que hubiera varios hijos escolarizados y se tuvieran que turnar en el uso de las computadoras, etcétera. Y esto de alguna forma generaba también una diferencia que la escuela salvaba, porque el ámbito escolar, el hecho de que la escuela se hubiera perdido como ámbito madre, acogedor, me sale repetir esa palabra porque lo siento de esa manera, ¿no? Como que alberga la escuela, no solo provocó un cambio de escenario al trasladarse a los hogares, sino que además nos hizo entrar a otros personajes que también están muy vinculados con nosotros, que son los padres, las familias, en especial los padres, que si bien están en la vida cotidiana de la escuela tradicional, llamémosle así, ¿no? De la escuela pandémica, en la escuela pandémica cobraron una importancia extraordinaria, porque en realidad, al ser nuestros, digamos, albergantes, al albergarnos,
tenían un poder trasladado, que era el poder que antes tenía la escuela como albergue. Y también hubo que acomodar un vínculo con la familia que no es menor. Entonces, mientras ella vuelve, yo les cuento, esta superposición de límites, ¿no? De contextos. Teníamos un contexto social, un contexto escolar que estaba dentro del social y un contexto digital más poroso que se nos iba como entrelazando con los otros contextos de a poco. Y de repente el contexto digital nos quedó abrazando a todos los otros contextos, ¿no? Como si nada existiera, entró por los poros de todos los otros y empezamos como a entrar en la casa de nuestros alumnos a entrar en nuestras casas. Eh, Así que bueno, esta superposición de contextos y de desdibujamiento de límites hizo que empezáramos también a contar con las familias, como decía Silvia, como aliadas, ¿no? Desde otro lugar, cuando antes nos pasaba que si nos venían a hacer algún planteo o algo a la escuela, era bueno, ¿no? Este era nuestro lugar, en la escuela este es el reglamento, esto lo manejamos nosotros, hasta acá nos vamos adaptando, negociamos de otra manera, y hoy no, necesitamos de estas familias, ¿no? Para llegar a los chicos necesitamos de esa familia que está del otro lado, de que se conecte, de que nos preste su espacio, y de que acompañe también, ¿no? Porque estamos haciendo educación inicial a la distancia, cuando hasta la persona, creo que más capacitada desde lo tecnológico, nunca pensó en que educación inicial la íbamos a tener que llevar a cabo a la distancia. Así que también necesitamos de estas familias para que acompañen a los niños en las actividades y en su desarrollo. Y ahora sí, freno un segundo y voy a ver si logramos que Silvia vuelva, porque está tardando. Dale, No habla. sé en qué punto se quedaron. Estaba en la encerrona trágica y se produjo la Bien. encerrona trágica. Bueno, sí, nos quedamos ahí. Yo les estuve contando un poco lo de los límites porosos. Sí, bueno, muy bien. Sí, así que, bueno, No, bueno, justo debe ser un maleficio porque lo de la encerrona trágica es que, por ejemplo, como ahora, yo hablaba de los hospitales que cuando en realidad están pensados para curar, pueden enfermar y justamente, a ver, cuando uno está tratando de comunicarse, los medios de comunicación incomunican. O sea que se nos dio en vivo y en directo la encerrona trágica. No la nombro más. En realidad no la nombro más. Porque nos quedamos encerrados. No, el punto era cuando lo preocupante era que en un momento las escuelas que están previstas para educar hubieran tenido que no poder educar. Digamos, yo creo que por eso a mí, yo evocaba al concepto de la encerrona trágica, cuando de pronto lo que justamente de toda la vida está pensado para que uno aprenda, se convirtió en un lugar donde no se podía ya aprender, o donde de pronto las que enseñaban, que eran los educadores, tenían que aprender nuevos formatos, nuevos escenarios, nuevos lugares, ¿no? Pero bueno, seguí, continúa con tu trabajo de los nuevos dispositivos, que yo te voy escuchando, porque así les vamos dando también el tiempo para que ellos puedan preguntar. Sí, bueno, como les decíamos antes, cuando hablamos de cambio e innovación en el uso de las TICs, hablamos no solo del uso de la tecnología, sino también de la pedagogía. Entonces, hablábamos, bueno, de un profesor que tenga que preparar a los estudiantes para un futuro incierto, y también pensar que el que haya más computadoras, más comunicación, más celulares, no quiere decir que estemos enseñando o aprendiendo mejor, ¿no? Esto implica también que podamos llevar actividades novedosas y que sean significativas para estos estudiantes y que
van separadas de que haya mucha o poca tecnología, sino de que esta tecnología sea utilizada en forma productiva e interesante. Y hablamos de una brecha, sí, Silvita, iba a hablar de lo generacional que vos nombraste antes, ¿no? Cuando hablamos de una brecha digital, y normalmente cuando pensamos en la brecha digital pensamos, bueno, en lo que antes llamaban inmigrantes, ¿no? Los profesores son inmigrantes de la tecnología porque la empezaron a conocer a medida que iba surgiendo y van aprendiendo con ella. Y los alumnos son nativos digitales, dicen. Sin embargo, en este momento que la tecnología está tan cerca de todos, todos tenemos un celular, todos la utilizamos, ya dejamos de pensar en que no la tenemos al alcance de la mano y no la sabemos usar, sino que empezamos a pensar no tanto en esta diferencia de generaciones, sino en una diferencia de uso, ¿no? Tenemos una brecha digital en cuanto al uso rico o no rico de la tecnología. Y creo que ese es el desafío que tenemos que ver hoy. Evaluar qué pasó en esta cuarentena, en esta pandemia, qué pasó con la escuela, qué pasó con la tecnología, en cada caso particular de cada una de las instituciones, y qué vamos a rescatar para la vuelta. Yo quería, de lo que yo estaba pensando, como lo que sería el faltante de algo que quería compartir con todos ustedes, era que yo, como soy dentro de la brecha, estoy en la parte de los mayorcitos, digamos, en relación con Laura y con todos ustedes, lo que siento es que a mí me parece que tal vez lo que tiene que empezar a convivir, esto ha sido una fantasía, a lo mejor, al estar yo este año por primera vez. Les voy a contar, porque igual ya las que me conocen saben, que por casi 6 décadas yo estoy en las escuelas, sin ni más ni menos, no desde que empecé a ir de niña, 6 décadas desde que empecé a ir como maestra. A ver, entonces son un montón de décadas, y yo con todo sigo pensando que, dándole entrada a lo largo de todo ese tiempo a todo lo nuevo, hay algo que desde afuera, que este es el primer año, podría decir que de todos esos años, este es el primer año que me siento afuera de la escuela, o más afuera de lo que me hubiera gustado, por la índole de mi rol actual. Yo pienso que en realidad se trabajó más con las didácticas, se trabajó más con los contenidos, se trabajó más con, digamos, los cuestionamientos que tienen que ver con los aprendizajes, como es lógico. Pero tal vez esto, vuelvo a decir, después abrimos el diálogo para que lo respondan o intervengan las participantes. Hubo menos comunicación del estilo de, no de comunicación en torno a la información de los contenidos, sino menos grupalidad en lo que a mí me gusta como la vida grupal, como el intercambio de los roles en el grupo, y como contenido de alguna manera de afectos o de sensaciones o de sentimientos. Calculo que no se habrá dado de la misma manera en todas las instituciones, pero lo que la no presencialidad puede haber traído es la falta de las miradas, de escuchas más participativas, de abrazos, de miradas, de caras alegres o tristes o excitadas o enojadas. Creo que esta escuela de este año pandémico, pero es una mirada desde afuera. Yo no estuve en la acción por primera vez en todas esas décadas que les cuento. Entonces, es mi vivencia y es algo que yo saco en conclusión de esta etapa, como no olvidar, por supuesto, al margen de tener en cuenta todo lo que se aprendió, todo lo que se incorporó, el hecho de la parte emocional y de la parte grupal, para la que a lo mejor hubo menos espacios, o hubo espacios para compartir
con aquellos que uno no podía elegir, cambiando las maestras, cambiando con qué pequeño grupo me tocaba compartir si no era el grupo que yo hubiera elegido. En fin, es como una inquietud que me queda a mí, ¿no? En la evaluación, esta idea de cuánto de esto se mantuvo o cuánto de esto se perdió. ¿Puedo intervenir yo? Totalmente. A mí me pasó en la práctica, ¿no? No sé si a ustedes también, y ya nos contarán ahora en un ratito que abrimos para el intercambio, pero a mí me pasó en la práctica como coordinadora pedagógica dos cosas desde la grupalidad. Primero que logramos reuniones docentes donde pudimos estar todos. Pudimos estar auxiliares, docentes, especiales, que nunca lo podíamos lograr en la presencialidad, ¿no? Las especiales siempre tienen diferentes colegios, entonces si no es en el horario que ellas están, es difícil que vengan. Cuando lo hacemos en el horario escolar, porque si no, algunas se quieren quedar, otras no, unas pueden, otras no. Estamos con los docentes, las auxiliares se quedan con los chicos. Si estamos con las auxiliares, las docentes están en sala. Entonces, bueno, en esto nos pasó esto, ¿no? De poder juntarnos todos a vernos la cara un ratito y a charlar. Y por otro lado, por lo menos en el caso nuestro, nos pasó que siento que se fortaleció el equipo. Se limaron asperezas, situaciones que en la presencialidad se daban sistemáticamente, como que habían rivalidades en determinadas cosas, se fueron licuando y empezamos a funcionar, yo creo, todos con la camiseta puesta y hacia un mismo lugar. Eso por el lado del equipo. Y por el lado de las actividades con los alumnos, a mí me pasaba como coordinadora pedagógica que, claro, uno en la institución, más allá de observar las actividades en la sala, hay un montón de otras cosas que a veces te van ocupando el tiempo. Y esto a mí me permitió poder estar en todas las salas, ¿no? El poder estar en las actividades, ver las caritas, ver cómo participaban. Y creo que, bueno, más allá de muchos efectos negativos, ¿no?, que nos trajo esta pandemia, creo que todavía hay algunas cosas que podemos rescatar. Sí, no, yo estoy segura de que muchas cosas podemos rescatar. Por lo pronto, una disponibilidad para los cambios. Lo que en otro momento, si nos hubiera venido el cambio programado, hubiéramos resistido mal. En este momento yo creo que la eficiencia, la eficacia con que se movieron las educadoras, que yo celebro, felicito, las que estaban en el terreno, en el campo de batalla, mostró que uno puede cambiar sin tanto sufrimiento y que puede ser muy creativo y adecuarse a las situaciones. Esto me pareció algo interesantísimo y que hay que conservar a toda costa, ¿no? Y después también me pareció importante, aunque el mal uso puede contradecir esto, pero el hecho del protocolo en sí, a mí me pareció un elemento que bien llevado es interesante porque es como la base para la creatividad, como lo que estamos viviendo hoy, es que el protocolo es rápidamente superado, de repente lo que dice es válido hoy y ya no es más válido mañana o dentro de unas horas, pero tenemos como una guía que en la medida de lo posible se estructure en base a las características de cada escuela, tenga flexibilidad y tenga cierto sostén en medio del caos que genera este cambio, que es un cambio de una calidad y de una carga especial, porque no es cualquier cambio, es un cambio inmenso, digamos, y total. Cuando uno se pone a leer los tipos de cambio en cualquier bibliografía, dice, este que tenemos nosotros ahora en este momento es inédito, lo tenemos que llamar pandemia, situación
nueva, inédita, inesperada, y es un cambio que nos pone a prueba porque es como decir, ya más grande que este cambio no nos va a venir ningún otro, ¿no? Yo por mi parte me quedaría con ganas de decir más cosas, pero tengo miedo de, no miedo, pero tengo pena de si no las vamos a poder escuchar, que pregunten y participen un poco las integrantes de este grupo. Bien. No sé qué decís vos, Laurita. Estoy totalmente de acuerdo. Yo Así que aprovecho antes de dar la apertura a las palabras, te cuento, Silvita, que tenemos directivos, docentes que pertenecen al nivel primario, al medio, a inicial, público muy variado, de muy gestión bien. privada, de procedencias en cuanto a zonas estatal. Ay, te cuento, y sí, sí, tenemos de Buenos Aires, tenemos de provincia, de capital, de San Luis, están en La Plata también, espera, Buenos Aires, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba. Qué alegría, me alegro muchísimo de estar cerca de todas ellas en esos recorridos históricos que vine haciendo yo, que ya ahora hace muchos años que no los recorro porque, bueno, ya de alguna forma los escenarios se están renovando, pero evoco siempre con alegría los lugares que mi profesión me permitió, así que les doy la bienvenida a los de Buenos Aires, capital y provincia, pero también a los de todo nuestro extenso y querido país. Bien. Así que bueno, que conversen, que ¿Quién pregunten, ¿quién quiere abrir su micrófono y empezamos a charlar un ratito? Sí, María no, tenías otro nombre, me parece. Lorena, sí. Mi nombre es Lorena y bueno, soy, no sé si hay alguien más, pero soy de un pueblo de la provincia de Córdoba, Arias, se llama mi pueblo, que tiene 8.000 habitantes y soy docente de nivel inicial. Bueno, un poco con respecto a lo último, creo que en cuanto al grupo de docentes, yo trabajo en un jardín de infantes estatal, somos 6 docentes y la directora. Nuestro vínculo estaba muy fortalecido, pero se fortaleció aún más. Nos apoyamos unas a otras porque en realidad lo que más sufrimos fue la ruptura, no sé si la ruptura, pero el alejamiento del vínculo con sus pequeños. Como decían, el tema del nivel inicial, creo que lo sufrimos, ¿no? Entonces, el grupo de docentes y la directora nos ayudó mucho a apoyarnos, a sacar cosas positivas de todo esto y a poder seguir adelante y a generar iniciativas, propuestas y todo tipo de cosas mucho más creativas quizás de lo que hubiera sido en otro contexto habitual, ¿no? Eso fue sumamente positivo. Y con respecto al vínculo pedagógico, al vínculo con nuestros alumnos, bueno, tuvimos que reinventarnos, no fue fácil. No fue fácil y no es fácil, estamos llegando ya casi al final y nosotros en Córdoba ni siquiera hablando de protocolos, o sea, nosotros ya pensando añorando que el año que viene vamos a volver a encontrarnos presencialmente. Y bueno, otra cosa que quería decir que coincido en eso de que no nos garantiza de que nuestros alumnos hubieran tenido todos conectividad excelente o dispositivos a su alcance, sino el tema del uso, ¿no? De cómo utilizar estas tecnologías y cómo, lo hemos hablado mucho con mis compañeras, diciéndolo en un término normal, digamos, de sacarle el jugo, ¿no? Porque a veces teníamos al alcance muchas cosas que no las aprovechamos como las debiéramos haber aprovechado. Pero sí sufrimos mucho el tema de la pérdida del vínculo. Si bien estando en un pueblo tan pequeño, o sea, fue diferente también, bueno,
lo que ustedes por ahí en Buenos Aires ahora ya están respirando un poco más, nosotros lo tenemos acá en el interior, pero igualmente en cuanto, digamos, epidemiológico, pero bueno, los vínculos no se perdieron, porque las distancias son diferentes, o sea, el barrio y todo eso, pero igualmente no tuvimos ese encuentro de las miradas. Hola, hola. Sí, quedó Lorena tildada. Sí. Verónica, vos... Preguntarles a ver si sí. alguien más quiere decir sí, algo. Sí, Verónica quería hablar. Verónica, ¿querés habilitar tu micrófono? Sí, a mí lo que, digamos, desde mi rol, que es ver toda la escuela, lo que más me impactó o con lo que yo me pude identificar, pero por ahí no lo comunicamos de esa manera a todo el mundo, es que lo único que uno conoce es la incertidumbre y el cambio, y no cómo, porque, digamos, en general, yo estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, que la herramienta depende del uso que uno le da. O sea, esto que vos decías de las TICs, ¿qué uso le damos? Pero ahora era un poco incierto e inestable el orientarnos hacia algo en específico. Y coincido, con no sé quién lo dijo, si vos o Silvia, en que si este cambio hubiera sido programado e impulsado desde la escuela misma, como necesidad de cambio, hubiera sido más resistido que esto de que la realidad se impuso de buenas a primeras y nos obligó a todos. O sea, esa aceptación para mí significó una oportunidad. Está bien, es incertidumbre, es el cambio constante, no sabes, ASPO, DISPO, con 1 hora y media, 3 veces por semana, bueno, no sabemos exactamente qué, pero eso fue una oportunidad para que no nos quedara otra que el cambio. ¿no? Yo creo, o sea, que lo tomo como una Verónica, quería acoplarme, no sé si se está logrando que yo me acople, Sí, sí. pero estoy totalmente de acuerdo, porque me parece que en lo que a mí me pasó, obviamente los primeros meses fueron muy distintos a los segundos, si bien no cambió mi actividad, que quedó reducida prácticamente a la nada, ¿no? A muy poquito. Pero cambió porque empecé, al principio me parecía algo destructivo y como demoledor, y después me fui dando cuenta de que si no era por una circunstancia así, de pronto esa escuela que queríamos hace mucho que cambiara, fue cambiando por apremio. Es lo que vos decías, me siento totalmente, no voy a repetir porque suscribo lo que vos viviste y creo que hay que tomarlo como dicen los chinos, ¿no? Los chinos tienen esta postura de pensar que los cambios fuertes, aún las guerras, aún los cambios más trágicos, y no siempre los cambios felices, son oportunidades. Y de alguna manera, a lo mejor la escuela tuvo esta oportunidad escuchaba también a la docente o directiva, a Lorena, cuando hablaba, y sentía cuántas cosas positivas lograron ellas, y siento lo que vos estás conversando también, y lo que yo viví en un rol más distante, pero siempre cercano a las escuelas, ¿no? Que si no se hubiera dado esta situación de crisis vivida como dolorosa, como pérdida, como destrucción, a lo mejor hubiéramos tardado décadas, no sé cuánto, en poder lograr los cambios que se lograron en este momento, y aún contra mi, no digo disgusto, pero contra mi preocupación de que se haya perdido mucho de la grupalidad, también me conformo o me alegro de pensar que estas carencias, estas diferencias entre unos y otros, los que estaban con más dispositivos, los que estaban más cerca, los que tenían más ganas, los que eran más jóvenes, los que eran no tan jóvenes, de alguna manera
formaron un grupo, se agruparon en la urgencia, se agruparon en las necesidades mutuas y unos fueron educadores de otros. Por ejemplo, en situaciones que uno vive en las escuelas, donde uno dice, bueno, esta maestra veterana está ayudando a la nueva que empezó ayer, que es muy nuevita, recién recibida, de pronto se igualó lo que cada una le podía brindar a la otra, lo que una tenía de experiencia y de un tipo de saberes, la que recién venía egresada de un profesorado de una universidad, le aportaba de todos los conocimientos que Laura mencionaba antes, de todo lo que la conectividad, el mundo digital, los dispositivos nos está brindando, ¿no? O sea que yo creo que es muy reconfortante, siguiendo tu discurso, Verónica, de el poder pensar cómo se integra lo positivo y lo negativo que nos trajo esta crisis, ¿no? Este cambio inmenso. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Interrumpí, no me fui. No. Sí. Silvina. ¿Hablo? Ah. Sí. Sí, y un poco sumando a lo que decía Silvia, me parece que fue también como una gran, no sé si decir cachetada a la soberbia, ¿no? Porque en algún punto todos tuvimos que ponernos en ese lugar de humildad de aprender, porque la mayoría, fueras muy tecnológico, tuvieras habilidades, no tuvieras habilidades, tenías que ponerte en un lugar de aprender, porque tenías que volver a alfabetizarse en cómo vincularte con la familia, en cómo vincularte con los chicos, en cómo yo desde la gestión, arbitrar para que el grupo pudiera estar vinculado, fidelizado con el colegio, con la posibilidad de seguir siendo grupo. Como un montón de desafíos que me parece que también nos ayudó a ese lugar de poder bajar un poco para después poder fortalecerse, ¿no? Como equipo, como me parece que a todos nos pasó eso, con esa gran posibilidad de tener más tiempo organizado diferente para juntarse. Yo nunca me junté tantas veces con mis maestros como me he juntado en este año. Nunca tuve tantos pequeños grupos en los cuales poder intercambiar cosas que no teníamos nunca tiempo de hacer, ¿no? Entonces esas son las cosas que me parece que sí tenemos que, sobre todo en el nivel inicial, supongo que en el nivel secundario pasa lo mismo, porque los profesores siempre están en diferentes colegios, y esta oportunidad de organizarse en otros tiempos y en otros formatos para juntarse con los otros docentes, ¿no? Eso me pareció de una gran ganancia. Silvi, yo me acoplo, por supuesto, muy de acuerdo con tu vivencia, y aparte, como compartimos también el catecismo de los roles desde hace muchos años, me parece que es muy interesante esta posibilidad de la flexibilidad de los roles sin perder el control, ¿no? Esto de que los que dirigíamos, o los que éramos los profesores, o los maestros, como los dueños del saber, los tuvimos que cambiar muchas veces y ser puestos como alumnos de nuestros propios alumnos, o si somos directores de nuestros propios docentes, sin que eso significara que en lo nominal nosotros perdiéramos nuestro rol, porque eso nunca jamás, salirse así bruscamente de un rol, no está dentro de mis expectativas, pero sí esta entrada y salida, ¿no? Que me parece extraordinaria como imagen de que nadie tiene el control absoluto, y de que esta flexibilidad de cambiar de lugares me parece que fue algo muy positivo. Coincido muchísimo también con tu lectura, es así. Hola. Sí, acá estamos. Sí, yo cerré mi reflexión con Silvina. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bien. Bueno, yo lo que
A lo mejor lo que habría que, yo largaría una pregunta al grupo total, como algo así como, ¿les parece que hay, porque cuando comience un nuevo año, que no sabemos cómo será realmente, tal vez ni siquiera volvamos a actuar como actuamos este año, o sí tendremos que volver a poner en marcha estos mismos dispositivos que pusimos este año, pero la pregunta es, ¿les parece en general a alguno, o si no les sucedió, pensar que hay algo que está faltando y que deberíamos poner en marcha o ayudar a que se ponga en marcha para que nos sintamos mejor, que hay algo que dejamos de lado que nos ayudaría, algo así? No sé si se entiende la pregunta. Vos, también va para vos, Laurita, si Sí, te querés acoplar. Yo creo que cerraría este año un poco cuando preparábamos el encuentro. Yo pensaba en cómo fue también mi práctica este año, ¿no? Y entonces preguntarnos, bueno, en todo esto que pasó, tenemos que pensar diferentes escenarios posibles para el próximo año, desde una presencialidad completa hasta una virtualidad completa nuevamente si tenemos un rebrote, hasta una virtualidad y presencialidad, algo combinado. Y entonces pensaba en esto, ¿no? En estos posibles escenarios y qué sostener de todo esto que pasó, qué decir esto ya lo haría de otra forma diferente. Y si volvemos a la presencialidad total, ¿qué sostendría de todo esto que pasó también, ¿no? ¿En qué me ayudó a cambiar? ¿Qué sostendría de esta virtualidad si volvemos a la presencialidad? Y una de las cosas que por lo menos a mí me surgían, y quiero escuchar a ver a ustedes qué les pasó, pero yo, por ejemplo, creo que sostendría las reuniones con las familias en algunas ocasiones a manera virtual, ¿no? El que puedan conectarse y estar en un horario fuera quizás del escolar, pero bueno, donde todos con un termo de mate podemos discutir diferente y charlar. Pensaba también cuánto material me queda para trabajar y retomar todo lo que hicimos este año, ¿no? Nosotros vamos subiendo todo a un YouTube y fuimos agrupando cuentos, canciones, actividades de música, de educación física, y de repente nos encontramos con un repositorio de 400 cuentos diferentes grabados, ¿no? Con la imagen y la voz de las docentes, y digo, bueno, esto no puede quedar acá, ¿no? Volvemos a la presencialidad y esto lo tiramos, lo tachamos, no. Creo que estas son cosas que, bueno, tenemos que rescatar y poder incluir para continuar articulando con lo que vayamos haciendo en el futuro. Y Ay, a mí, ¿saben lo que me falta? Tal vez a ustedes no les falte, pero a mí desde un rol diferente, de no haber estado como estuvieron ustedes en contacto con los maestros y con los alumnos, me falta la voz de los chicos. Yo quiero la voz de los chicos, quiero la evaluación de los chicos, de los chiquitos como puedan y de los más grandes también como puedan, que seguro se fue dando, seguro yo no las escuché, esas voces las extraño, dichas con las vivencias de ellos, porque creo que nos van a dar muchas pistas para ver qué rescataron como positivo. Ellos fueron actores muy protagónicos y yo creo que nosotros los educadores, en la preocupación por servirlos, por estar al servicio de ellos, que es nuestra misión, que es nuestro rol, de alguna forma, a veces, por tratar de estar al día con los contenidos, o etcétera, no los hemos escuchado demasiado, no hemos tenido posibilidad, o no hemos querido, o no hemos sabido, o bueno, cada uno revisará o verá cuánto de eso hizo, se dio o se pudo, que es la conversación, que de última significa el conversar
estar con otro, ¿no? Estar profunda con mente con otro, que a mí me parece que eso, pero esto lo digo con toda humildad porque yo no estuve en contacto con las escuelas como en anteriores situaciones. Yo me perdí mis grupos de maestros, obviamente que no era el momento para que los maestros, encima de todo lo que les estaba pasando, pudieran tener sus grupos de estudio. O sea, yo realmente, en lo que a mí concierne, perdí las voces de los maestros y perdí las voces de los directores, quiero decir, en la cotidianeidad de mis grupos. Es como si yo como maestra me hubiera quedado ausente de mi grupo de alumnos. Yo me quedé ausente de mi grupo de alumnos. Me faltan los testimonios, me faltan las vivencias, obviamente que de manera individual, con vínculos profundos de años, como sé que por ahí en este grupo hay muchas de estas queridas consecuentes discípulas, que ya no son ni alumnas, son discípulas y colegas. Me faltó esa realimentación. Entonces, a mí me da la impresión de que es bueno también en el cierre que tengan en cuenta que los chicos puedan contar y que ustedes puedan registrar sus vivencias, así bien descarnadamente, ¿no? Ya van a encontrar seguramente, y ya lo habrán ido haciendo, distintos dispositivos, pero para que puedan explicar cómo vivieron ellos esto, porque el futuro seguramente, sea como sean los tiempos que nos deparen, con pandemia continuada, segundo brotes o como fuera, o ningún brote, desaparición mágica, que es lo que me pasa a mí. Yo muchas veces apelo al pensamiento mágico de que así como un día apareció, otro día va a desaparecer, pero bueno, esto debe ser una expresión de deseo mía, pero en realidad yo creo que mucho de esto se va a conservar de una forma o de otra. Muchos de estos recursos que se usaron se van a conservar. Lo que yo no quisiera es que se perdieran los que a lo mejor no estuvieron tan en uso en este año, que son las reuniones frecuentes de las maestras, pero no para disponer nuevas metodologías didácticas, sino para conversar sobre la educación de los chicos, para conversar sobre la comunicación, para conversar sobre los vínculos, para conversar sobre los roles. Bueno, ustedes dirán, es mi juguete preferido, es mi línea de trabajo, pero para mí es fundamental. Yo quisiera que eso de ninguna manera quedara postergado, ¿no? Así, por mi parte, yo voy cerrando con esta idea. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿Alguien quiere? Hola, hola. Hola. ¿Alguien quiere hablar? Yo creo que no quedaron postergados, Silvia. Me parece que quizás se pusieron en práctica de distintas maneras, ¿no? No sé. También dentro de este contexto hubo que reubicar un montón de cosas y en el caso del nivel inicial no creo que pase lo mismo con los más grandes, pero las conversaciones no eran los más simples de poder sostener en ventanas y con sus papás al lado, que muchas veces también de alguna manera orientaban lo que tenían que decir o necesitaban su aprobación para decir algo. Con lo cual era bastante complejo con los más pequeños poder sostener esta voz realmente y realmente saber si era la voz de ellos, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que rescatar en esta vuelta, que es realmente la voz de los niños, porque no sabemos cuánto de esas voces realmente era lo que ellos querían o pensaban o deseaban o imaginaban, ¿no? El peso de... No sé qué piensan los demás. Yo sentía el peso de las miradas, ¿no? Ese mirar hacia el costado antes de hablar y balbucear la respuesta por las dudas que estuviera mal lo que iban a decir y que tuvieran el consentimiento de la familia. Esa mirada pesada, yo también creo que es una de las cosas que deseo de la presencialidad, ¿no? El que puedan volver a tener voz propia sin pensar en el peso de que está bien o está mal,
y sentirse evaluados constantemente, el no tener que ser perfectos todo el tiempo. Y Sí, yo también creo creo que que la privacidad, porque de alguna manera, como en algún momento en el inicio dije, ese cambio de escenario, donde el ámbito familiar pasó a ser protagónico, hasta hace muy poquito con la vuelta de algunos grupos y de algunos cursos a la sede de los colegios, la familia obviamente entró a controlar, entró a ser, como casi dije al comienzo, a ser anfitriona. Y esto es algo que hay que volver a reubicar, porque me parece que para los chicos es indispensable conservar la privacidad de su vida escolar y compartir lo que corresponda compartir con los padres, pero no estimular la intromisión de los padres en la vida escolar de los chicos. Sí, el control, el acompañamiento, todo lo que siempre decimos, pero no la intromisión. Acá el tema es que la escuela fue una entrometida en los hogares. Yo en muchos casos lo sentí de esa manera. Entonces, por fuerza, bueno. Sí, Verónica, querías hablar. Yo lo que quería decir, como la mirada mía es más global, es cierto esto, ¿no? Que el peso de la mirada de los papás, vos veías que los chicos miraban como buscando la aprobación del adulto familiar que estaba al lado y después participaban o escuchabas directamente la voz del adulto que le decía, decí zapato, o sea, pero en contrapartida, yo hoy lo discutía con uno de los directivos de secundaria, a través de Classroom, la verdad es que muchos chicos silenciosos y de perfil más bajo en el aula cobraron un protagonismo y nosotros pudimos escuchar una voz que en el aula no se escuchaba. Y pudimos dar feedback, o sea, el docente pudo hacer una devolución significativa y empoderar a ese chico que en la situación áulica, por presión grupal, por los roles en el grupo, por la fuerza, qué sé yo, era silencioso. Y de golpe, a través de todo esto, cobró voz. O sea, cómo se juega en contra, digamos, en los más chiquititos, la intromisión familiar es pesada y marca y sobredetermina la participación del chico. En cambio, en los más grandes, esta autonomía que pudieron ir cobrando, que nosotros la valoramos y realmente admirable, la autonomía y la apropiación del aprendizaje que hicieron ellos. Ellos sienten que aprendieron. Bueno, la gran mayoría, siempre tenés alguno que dice, no, así no se hace. Pero la gran mayoría se pudo apropiar de su propio aprendizaje y nosotros pudimos escuchar esa voz que en los chiquititos, es cierto, no es la voz de los chicos, es la voz del adulto la que manda. En cambio, en el adolescente se independizó hasta del mandato grupal, o sea, no solamente del mandato familiar, sino del mandato grupal de que vos, como, no sé, como sos el traga, no podés abrir la boca. O como vos siempre traes la discusión, tampoco podés abrir la boca. Esa cosa que congelaba a muchos chicos, justo hoy hablábamos, ¿no? Que esto de uno nunca termina de saber o conocer esa dinámica y el bullying que existe en la clase que parece bárbara, pero bueno, hay 5 personas que tienen prohibido hablar y no hablan. En cambio, en esta situación virtual hablaron, se expresaron, pudieron hablar o sea, expresar el disenso, porque era uno a uno, disentían y le expresaban al docente que no estaban de acuerdo, no se exponían en el grupo.
o sea, las dos caras, ¿no? Como que en uno favorece y en el otro es un obstáculo. Sí, 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 está pero buena la también el reflexión, desafío sí. para mí, sí, pero el desafío también me Laurita, parece que es, Lauri, ¿estás ahí, Laurita? Sí, está hablando Silvina, esperamos, ahí Ah, a ver si la escuchas. A ver, te habla juro que me Silvi. callo si lo después. Ahí- No, digo que el desafío también es a ver, no creer tampoco que la familia, eh, en el caso del nivel inicial, es nada, es algo que fue un obstáculo. En realidad es cómo hacer para que la familia sea más participativa y seguir trabajando con la familia para que esa participación sea realmente o sea, que potencie lo que aprenden sus hijos, cómo aprenden, y bueno, y puedan ser parte realmente. A mí me parece que la participación de la familia es fundamental en presencialidad y en virtualidad. Lo que pasa es que en virtualidad tuvimos que reaprender a ver cómo nos ubicábamos nosotros y ellos, y los niños. En la presencialidad uno ya tenía una manera de manejarla que aún le faltaba un montón de recorrido para que realmente sea una participación democrática de la familia, pero creo que esto también nos dio esta posibilidad de repensar con los padres cuál es el lugar de ellos, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que está buenísimo para seguirlo una vez que volvamos a la presencialidad. Si nosotros hablábamos de porcentajes, nosotros hablábamos un poco en unas reuniones de porcentaje de cómo, o sea, se tomaba la educación. Por ejemplo, en ciertos casos era un 70% la escuela y un 30% la familia, y muy pocas veces se lograba un 50 y un 5. Claro. Trato que si no teníamos un 70 de la familia, no podíamos poner ese 30, entonces yo creo que eso, rescato mucho lo que decís Silvina, eso hay que fortalecerlo, hay que aprovecharlo y no hay que dejarlo caer, ese vínculo con las familias que haciendo una culpa a veces nos creímos un poco impotentes con que podíamos todo sin necesidad de ese apoyo de la familia. Creo que eso no hay que perder, por más que vuelva la presencialidad absoluta. Así es. Sí, Silvi. Creo que pienso que tenemos que ir cerrando, Laurita. Sí. En función de nuestro horario. Pero bueno, decirles que les agradezco, yo después te cedo la palabra, el que hayan participado, me reconforta mucho escucharlas, queda muy marcado el tema de la familia, ¿no? A lo mejor en algún otro momento podemos dedicarnos expresamente a hablar del vínculo con la familia, porque por los aportes de ustedes me doy cuenta que obviamente lo que siempre decimos, ¿no? Que el niño viene a la escuela con su familia y esta vez la escuela fue a la casa de la familia del niño. Entonces creo que eso marca un antes y un después que tiene que ser reelaborado y por algo los aportes giraron mucho en torno a eso, ¿no? Así que bueno, la verdad es que les agradezco la participación, los abrazo fuertemente y quedamos en que pronto podamos reencontrarnos de forma virtual o de forma presencial, como sea, pero seguir conectados a través de los medios que puedan ser posibles. Y te cedo la palabra a vos, Laurita. Sí, yo siento que desde el vínculo familia-escuela hubo un fortalecimiento importante, ¿no? Siempre hay positivos y negativos, pero creo que así como el docente fue revalorizado por la familia a través del trabajo que hicimos durante este tiempo, creo que también el docente empezó a, como ustedes decían, a valorar más la participación y ese acompañamiento que este año necesitamos de ellos y tenemos creo que repensar cómo será esa participación
de acá en más, ¿no? Como repensar este contrato familia-escuela que teníamos antes y cómo puede ser a partir de esto. Y desde el lado de las TICs, yo lo que quiero transmitir es que, bueno, que son herramientas que no reemplazan al docente, que son un complemento, que brindan posibilidades, y creo que en este año quedó mostrado, y que creo que lo importante es que encontremos cuál es la ventaja diferencial, ¿no? Dice Spiegel, de cada una de estas herramientas, que puede ser diferente para cada grupo, para cada actividad, para cada clase, pero que en principio no necesitamos una reconversión tecnológica del docente, sino un docente que sea usuario y que sea fortalecido, que se sienta fortalecido en su rol de poder ser autor de su propia clase, ¿no? Y eligiendo cuáles son las herramientas que quiere utilizar y cómo las quiere utilizar. Y creo que esto nos dio este año, ¿no? El aprender y probar un montón de cosas que nunca teníamos tiempo, que siempre podían esperar porque todo seguía rodando, y bueno, hoy creo que podemos como reevaluar y repensar cómo podemos seguir aprovechando todo lo tecnológico que pudimos poner en práctica durante este año. Así que bueno, yo cierro con eso, les agradezco también la participación y bueno, quedamos en contacto, ¿no, Silvi? Quedamos en contacto, sí, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. A contacto. través de formatos distintos o de propuestas distintas, y bueno, con el placer de compartir como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la convocatoria. Gracias Silvia, gracias Laura. Gracias, hasta luego. Chao, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias por compartir este espacio.